Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa anima a ser testigos valientes del Evangelio en un mundo secularizado. Francisco publicará una autobiografía el próximo año. Y advierte sobre el peligro de la doble vida y la incoherencia cristiana. Y recuerda a los niños rehenes en Gaza y pide que sean devueltos a sus familias. También recuerda el Papa la enseñanza del Papa Benedicto XVI: la fe no es una idea, es una persona, Jesucristo. Denuncian intento de criminalizar a médicos que recurran a objeción de conciencia en México. La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez pide oraciones para su obispo diagnosticado con un tumor cerebral. Estatua de la Virgen de Guadalupe queda intacta tras paso del huracán Otis en Acapulco. Exigen sanción ejemplar para magistrado que se disfrazó de la Virgen en México. Y por último, elevan plegaria por la paz del multitudinario Rosario Viviente en Guanajuato. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, les saludamos con afecto. Como cada semana, es un privilegio para nosotros poder servirle a través de la radio. Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, quienes le agradecemos que esté con nosotros, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿Lista para informar? Listísima. ¿Con qué comenzamos? Pues empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias del Papa, quien afirmó que incluso los ambientes secularizados nos ayudan a la conversión. Continuando con su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización y el celo apostólico, Francisco dedicó la audiencia general a reflexionar sobre la venerable sierva de Dios Madeleine del Brel, escritora y mística francesa, una agnóstica que encontró a Dios. Madeleine fue también asistente social y vivió durante más de 30 años en la periferia pobre y obrera de París. En torno a los 20 años descubrió al Señor y se convirtió al catolicismo. Francisco publicará el próximo año una autobiografía en la que relatará sus recuerdos de los acontecimientos históricos desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial hasta el derrumbe de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. La editorial HarperCollins anunció el 7 de noviembre que publicará el libro del Santo Padre titulado Vida, mi historia a través de la historia entre marzo y junio en Estados Unidos, Europa y América Latina. En este libro contamos una historia, la historia de mi vida, a través de los acontecimientos más importantes y dramáticos que la humanidad ha vivido en los últimos 80 años, escribió el Papa Francisco en un comunicado publicado por la editorial. En el Ángelus del pasado domingo 5 de noviembre, el Papa reflexionó sobre el Evangelio del día en el que los escribas y los fariseos no viven como predican y realizan buenas obras solo para ser vistos por los hombres. Partiendo de esta idea, Francisco destacó dos elementos: la distancia entre el decir y el hacer y el primado del exterior sobre el interior. Además, advirtió que la duplicidad del corazón es un peligro que hay que vigilar, ya que pone en riesgo la autenticidad de nuestro testimonio y nuestra credibilidad de personas y de cristianos. Tras el rezo del Ángelus del domingo 5 de noviembre, el Papa Francisco volvió a pedir la liberación inmediata de las personas retenidas por el grupo terrorista Hamás en Gaza, especialmente los niños.
El Santo Padre renovó su llamado de alto al fuego y ha afirmado que no deja de pensar en la grave situación de Palestina e Israel, donde tantas personas han perdido la vida. Les ruego que paren, en nombre de Dios, cesen el fuego. Espero que busquen todas las vías para evitar a toda costa un recrudecimiento del conflicto, socorrer a los heridos y hacer llegar la ayuda a la población de Gaza, donde la situación humanitaria es muy grave, pidió. La sala de prensa de la Santa Sede confirma que el Papa Francisco mantuvo una conversación telefónica con Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, sobre el conflicto que enfrenta a Israel con el grupo Hamas que controla la Franja de Gaza desde el año 2007. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha afirmado que el Santo Padre ha hablado sobre la guerra en Tierra Santa con el presidente Abbas. El Papa celebró la tradicional misa en memoria de los obispos y cardenales fallecidos en el último año. Esta vez lo ha hecho especialmente en memoria de Benedicto XVI. El Santo Padre reflexionó sobre el Evangelio de San Lucas, que narra la escena en la que Jesús se conmueve ante el dolor de una madre viuda cuyo hijo acaba de fallecer y más tarde los devuelve a la vida. En esta línea, el pontífice recordó a Benedicto XVI, quien enseñó que la fe no es en primer lugar una idea que debamos entender o una moral que debamos asumir, sino una persona que debemos encontrar, Jesucristo. Su corazón late con fuerza por nosotros, su mirada se apiada de nuestro sufrimiento. En más información, en la Santa Misa en memoria de todos los fieles difuntos en el cementerio de guerra de Roma, situado en el barrio de Testaccio de la capital italiana, hizo un llamado a que los hombres no se maten más en las guerras. La celebración de un día como hoy nos lleva a dos pensamientos, la memoria y la esperanza, señaló el Papa en su homilía. La memoria, explicó el sucesor de Pedro, porque recordamos a todos los que nos han precedido, tanto a las personas que nos han hecho bien como a las que no hicieron tanto bien, pero fueron acogidas en la misericordia de Dios. Continúan los esfuerzos del Papa a favor de la paz en Tierra Santa. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que en la tarde del domingo 5 de noviembre, el Santo Padre mantuvo una conversación con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Esta llamada se suma a los diferentes coloquios que el pontífice ha mantenido con varios mandatarios desde que comenzó la guerra entre Israel y Gaza, controlada por los terroristas de Hamas. El Vaticano se ha limitado a confirmar que la llamada tuvo lugar por petición de Ebrahim Raisi. ¿Por qué los niños son asesinados en las guerras? ¿Con qué sueña por las noches? ¿Quiénes son sus amigos? Estas son algunas de las preguntas que le dirigieron al Papa Francisco algunos de los niños que se reunieron con él en el Vaticano. Unos 7,000 niños de 84 países acudieron a esta cita con Francisco en el aula Pablo VI. El Santo Padre interactuó con los pequeños de forma animada y con una perceptible buena salud. Durante este colorido y animado encuentro, organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, el Papa les habló de temas como la necesidad de lograr la paz en el mundo, las injusticias de las guerras o la importancia de rezarle a la Virgen María. El Papa Francisco ha indicado que no está bien de salud durante una audiencia con la delegación de la Conferencia de Rabinos Europeos, a quienes señaló la importancia del diálogo entre cristianos y judíos. A pesar de tener un leve resfriado, según informó Vatican News, el pontífice pudo continuar con su agenda el lunes 6 de noviembre. En su discurso, entregado por escrito a los miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos, el Santo Padre centró su mirada en la guerra en Israel y Gaza, una tierra que, bendecida por el Altísimo, parece continuamente zarandeada por la bajeza del odio y el ruido mortífero de las armas, afirmó.
En una noticia procedente de África le informó que una bomba impactó en una casa de las hijas de María Auxiliadora en Sudán, al sur de Egipto. Aunque no hubo víctimas que lamentar, la infraestructura quedó seriamente dañada y varias personas resultaron heridas. De acuerdo a la agencia de noticias salesianas, el hecho ocurrió el viernes 3 de noviembre, antes de las 7 de la mañana, en la obra Dar Mariam, que está ubicada en Jartum, capital de Sudán. Esta casa es el refugio de varias madres con sus niños, así como de ancianos y enfermos. Además, allí residen 5 religiosas y el sacerdote salesiano Jacob Telekadán. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda el resumen informativo de América y México. Mientras tanto, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Esto fue lo que dijo. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, entre los numerosos creyentes apasionados por el anuncio del Evangelio, hoy compartimos el testimonio de Madeleine de Brel, una mujer francesa que junto con otras compañeras vivió durante más de 30 años en un barrio obrero de París. Esta opción de hablar en las periferias le permitió descubrir el amor de Dios en lo cotidiano y darlo a conocer a los más alejados con un estilo de vida sencillo y fraterno. En este ambiente donde predominaba la ideología marxista, ella pudo experimentar que es evangelizando como somos evangelizados. La vida y los escritos de Madeleine nos muestra que el Señor está presente en todas circunstancias y que nos llama a ser misioneros aquí y ahora, compartiendo la vida con la gente, participando en sus alegrías y tristezas. En particular, nos enseña que los ambientes secularizados también nos ayudan a convertirnos y a fortalecer nuestra fe. No olvidemos que la vida en Cristo es un tesoro extraordinario y extraordinariamente gratuito, que estamos llamados a compartir con todos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos dé su gracia para ser testigos valientes del Evangelio, sobre todo en los ambientes secularizados, ayudándonos a descubrir lo esencial de la fe y fortaleciéndonos en las dificultades. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así se expresó el Papa durante el pasado miércoles con ocasión de la audiencia general. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Al volver en nuestra entrevista, vamos a tratar el tema del Santísimo Sacramento. La Eucaristía. Recibimos al Señor en la Sagrada Comunión, pero también lo adoramos en el Santísimo Sacramento. En la Eucaristía generalmente gustamos de hacerlo los jueves eucarísticos. Entonces todo esto en torno a Él, al Señor, en la Sagrada Eucaristía. Vuelvo entonces con este tema, el Santísimo Sacramento. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Ahora para nuestra entrevista. Voy a conversar con Monseñor Ignacio Samaán. Él es arzobispo de Antioquía, de la Iglesia Ortodoxa. Y conversaré con él porque nos unen, junto con nuestros hermanos los ortodoxos, no años, sino siglos de tradición eucarística. Entonces vamos a hablar acerca del Santísimo Sacramento. De manera que hablaremos sobre cómo es que nosotros adoramos a Cristo en la Eucaristía, junto con los ortodoxos, pero además
la exposición del Señor para su adoración en la custodia, ¿no? Y también en el sagrario. Así que quédese con nosotros. Recibo con afecto a Monseñor Ignacio Samán. Él es originario de Siria y entonces solemos llamarle con cariño Sayedna, que en árabe esta palabra Sayedna equivale al español Monseñor. Así que, Sayedna, sea usted bienvenido. Muchas gracias. De nuevo, don Roberto, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Sayedna. Lo que pedimos. Sayedna, una palabra que en árabe equivale a Monseñor, ¿no? Sayedna. Bueno, Cristo está en la Eucaristía. ¿Cómo podemos saberlo? ¿O cómo podemos asegurarlo? Así nos avisaron, ¿no? Sí. Así el Evangelio nos dice, porque Cristo, cuando estaba con los apóstoles, reunido con ellos, les dijo, este es mi cuerpo. No les dijo, este es como mi cuerpo. Ajá. Esta es mi sangre. Señaló el cáliz y les dijo, esta es mi sangre. Y dijo, hagan esto en memoria mía. Y la experiencia de la Iglesia no ha cesado de dar testimonio de esta presencia verídica de nuestro Señor, que está en el pan y vino, en el acto de la acción de gracias, en la liturgia, y allá nosotros lo recibimos. Se consagra el pan y vino para recibir la vida de Cristo en la nuestra. Así se injerta su vida en la nuestra. Cuando Él dijo, hagan esto en memoria mía, podemos entender, hagan esto y allí estaré yo. Exactamente, o sea, la palabra memoria es una palabra mnemesis en griego. Es una palabra de mucha importancia, no es un recuerdo. En la liturgia hay una oración, una frase que dice, conmemorando. Ajá. En la liturgia, en el texto de la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo, dice, conmemorando, recordando pues, este mandamiento salvífico, lo de hagan esto en memoria mía, conmemorando este mandamiento salvífico y todo cuanto ha sido verificado por nosotros, y menciona la cruz, la muerte, la sepultura, la resurrección al tercer día, que son días del pasado. Después dice, la segunda y gloriosa venida. Entonces, no está recordando algo del pasado, sino nos estamos presentando en el misterio que rebasa todos los límites del tiempo, ¿no? El misterio de la salvación que se efectuó en Cristo Jesús. Nosotros, al conmemorarlo, al recordarlo, nosotros nos ponemos en medio de este paraíso. No es que lo recordamos, sino es que nos ponemos en medio de él. Estas palabras nos dan toda la verdad. Decía Sayedna, él dijo, esto es mi cuerpo, no dijo, esto es como mi cuerpo. Esta es mi sangre, no dijo, esto es como si fuera mi sangre, esto es. Y entonces ocurre allí un milagro, Sayedna. Le llamamos el milagro de la transubstanciación, ¿es correcto? Muchas veces empezamos a hacer unas preguntas humanas sobre el momento y la sustancia, y estamos muy en esto tratando las cosas de Dios de una manera muy humana, a nuestra manera. Ajá. Nosotros sencillamente lo hacemos porque Cristo lo dijo. Así que como cuando un niño le dice a su papá, haz esto, y el niño lo hace, y cuando lo hace, él goza de los beneficios de lo que le dijo su papá. De la misma manera, Cristo dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y nosotros lo recibimos con tanta alegría de recibirlo. ¿Qué significa después las preguntas que si es o si es carbón, o si tiene nitrógeno, o si tiene otro? Este es el cuerpo de Cristo y ya, y punto. Es decir, Él lo dijo y así es. Qué maravilla es escuchar una aseveración de tan sencilla manera. De veras que humanamente nos complicamos y queremos abarcar con nuestra razón lo que nuestra razón no puede abarcar. Sabemos que así es, no sabemos cómo, pero sabemos que así es, que Cristo está presente en la Eucaristía. Entonces, desde el momento de la consagración, cuando usted, Sayedna, celebra la Santa Misa, pone así sus manos sobre el pan y el vino, invoca al Espíritu Santo,
a partir de ese momento y todo el tiempo, Cristo queda allí, ¿sí? Si queda guardada esta Eucaristía en la reserva durante todo un año Cristo está allí, ¿así es? Así es. Nosotros, mira, en la Iglesia Ortodoxa tenemos la tradición, usted sabe, don Roberto, que nosotros usamos el pan con levadura en la liturgia. Sí. Entonces nosotros, en nuestra práctica, siempre en la Semana Santa, el Jueves Santo, celebramos la liturgia y preparamos un cordero, le llamamos, una parte del pan. Lo preparamos del pan y cuando termina la liturgia, el sacerdote lo moja, este pan, con el vino, con la sangre de Cristo, y de esta manera él lo corta, lo seca para que no tenga humedad, y lo guardamos en un cofre sagrado, especial, sobre el altar. Y esta comunión se queda todo el año para todos los enfermos. Si alguien está, un maribundo que está, o algún enfermo que necesita recibir la comunión, no puede venir a la liturgia, o también, como nosotros damos a los bebés después del bautismo la primera comunión inmediatamente, entonces de allá le damos la comunión, y nosotros tenemos la plena fe de que la presencia verídica y plena de Cristo está en el pan y el vino. Nosotros cuando recibimos esta comunión, lo comulgamos la vida de Cristo, nuestro Señor, en nuestro cuerpo. Y en la Iglesia Ortodoxa se puede sacar esta presencia del Señor y llevarla a una casa o a un hospital para que un enfermo lo reciba. Generalmente la tradición que está en la Iglesia Católica, que fue para enfatizar, que es la fiesta de Corpus Christi, de enfatizar la presencia de Dios en la comunión, esta tradición no existe en la Iglesia Ortodoxa, porque nosotros pensamos profundamente que nosotros consagramos el pan y el vino para comerlo. Lo consagramos con el mandamiento de Cristo, no para adorarlo en el sentido de esta tradición, sino para comulgarlo. Sabemos que está plenamente en la comunión, y nosotros, para expresar nuestra convicción de que está plenamente en la comunión, nosotros la recibimos esta es la reacción nuestra, es comulgarla. Por eso no existe esta tradición de la exposición del Santísimo, pero sí desde siempre está la comunión en el altar, y desde luego cuando uno pasa allá le tiene la reverencia merecida a esta presencia en el altar. Pero lo pueden llevar a un enfermo a su casa. Lo llevamos al enfermo, pero para recibirlo. Sí, para darle la comunión, comerlo. Para sí. Comerlo, así es, Ajá. exactamente. Esta es la. Ahí es. Pues a partir del cisma protestante, cristianos protestantes, los que tienen Eucaristía, que son luteranos y anglicanos, dicen que Dios viene al pan, se empaniza, pero solo por un momento y luego se va. Y esa es una diferencia. ¿Dónde lo dice eso? Ellos ¿Lo dice la Biblia? No. Entonces, ¿por qué preguntamos algunas cosas si está o no está? Cristo es Cristo. Cristo, cuando se encarnó, Él recibió Él es una sola persona. Él es una sola persona, como siempre expresamos nuestra fe, una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Si aceptamos esto, debemos aceptar el otro, que así lo enseñó. Este pan, este es mi cuerpo, dijo. No dijo, este es mi cuerpo ahorita para la cena. Después no. Ahora, igual, este pan es para comulgarlo. Nosotros no estamos diciendo que Cristo quiso que nos comunicamos con Él, que lo recibimos a Él a través de esta comida, correspondiendo a lo que algún filósofo decía, que el hombre es lo que come. Nosotros recibimos a Cristo, lo comemos, entonces nosotros nos hacemos cristianos, Cristos, o sea, como Él. Sencillamente es así. No, ¿por qué pensar que cuando después de la liturgia ya él desvanece? Esto no es una, labor humana más allá del texto y más allá de nuestra fe, pienso.
Sí, qué bueno que lo dijo Sayedna. Él está allí para siempre. Y a las palabras, esto es mi cuerpo, yo le quiero preguntar, ¿quién puede venir a decirme a mí lo contrario? Y si alguien viene y me dice, mira, esto no es el cuerpo de Cristo, yo le diría, ¿y tú a quién piensas que le voy a creer? ¿Al Señor que dijo, esto es mi cuerpo, o a ti que no te conozco y vienes y me dices que no lo es? Y se cumple su promesa, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. A ver, ¿es prefigura de la Eucaristía, Sayedna, el maná que llueve del cielo? Pues Cristo dice, yo soy el maná que ha bajado del cielo. Ajá. Entonces hay muchas figuras en el Antiguo Testamento que sí muestran, de por sí en el Antiguo Testamento el alimento tiene mucha importancia. No es nada más, no tiene aspecto nada más corporal, sino tiene un aspecto espiritual. En nuestra vida cotidiana, la comida tiene mucha importancia. Por ejemplo, nosotros nos queremos convivir más. Yo lo invito, por ejemplo, a una comida árabe. Sí, vamos. Y esta comida no nada más es para comer, es también para convivir, para conocernos. Tiene un carácter espiritual la comida, ¿no? Sí. Entonces, desde el Antiguo Testamento existe esta relación entre la comida y entre el tema espiritual. Y esto tuvo su culmino en Jesucristo, quien dijo que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Entonces esto llega al culmino de esta relación. Estamos comiendo a Dios, que hay algo más bonito. Por eso nosotros en la Iglesia Ortodoxa enfatizamos que podemos dar la comunión a los niños, aunque no entiendan. ¿Por qué? Porque pues, ¿qué hay más bonito de decirle al niño que tú vas a la misa, vas a la liturgia y comes a Dios? Allá participas con todos tus hermanos y recibes a Dios en tu estómago, hasta en tu estómago, ¿no? Sí. En tu corazón, en tu interior. Y va a pasar a tu sangre, estás recibiéndolo en toda tu vida. Este es una, es el símbolo y el símbolo más real de una unión, de tenerlo a Dios tanto unido a Él, de tenerlo hasta en el estómago. Sayedna, ¿qué sucede cuando la Eucaristía es profanada? O sea, cuando se usa para algo para lo que no se debe hacer. En una de las oraciones dimos, Santo Dios, Santo poderoso, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Cuando decimos Santo Dios, Dios es santo por esencia. Todo lo demás de nuestro mundo se santifica por la gracia, ¿no? Cuando se santifica, cuando un santo, no es el santo no es santo por naturaleza, el único santo por naturaleza es Dios. Entonces, cuando los dones son santificados, son santos, no puede ser, la profanación no les aumenta ni les quita nada a su esencia. Pero, en una de las oraciones decimos que esto es fuego que quema a los indignos y que ilumina a los que se preparan ante ellos. Entonces esto es lo que sabemos, el que profana se profana a sí mismo. En esencia, la comunión y las cosas de Dios es santo por su esencia. Cómo nosotros tratamos con Él, o si le tenemos fe, o si blasfemamos o no, esto no le quita ni le aumenta, porque Él es santo por naturaleza, pero afecta, cuando nosotros glorificamos a Dios, no le aumenta nada, sí, nos aumenta a nosotros. Lo glorificamos no porque Él necesite ser glorificado, sino porque nosotros necesitamos glorificarlo y adorarlo. Iluminamos cuando le glorificamos. Y así, de la misma manera, cuando tratamos de blasfemar o de profanar, nos profanamos a nosotros mismos. Es fuego. La comunión es fuego que quema a los indignos y ilumina a los que se inclinan con fe. Fuego que quema a los indignos y fuego que ilumina a quienes se inclinan
con fe. Con fe, así es. Sayedna, este programa ha sido delicioso y se nos ha ido muy rápido. Yo quiero pedirle una reflexión final, una conclusión en torno a esta presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice un santo, San ortodoxo, San Nicolás Capacilas, explicando la frase de San Pablo cuando dice: en Él nacimos y crecimos y vivimos. Que esto explica 3 etapas de la vida. Explica el bautismo en el que nacimos en Cristo, explica la crismación en cual que es la confirmación, en el que estamos confirmados en el Espíritu Santo y crecimos en Él, y la vida que es la Eucaristía. El acceso a la Eucaristía es un acceso a la vida en Cristo. No hay cristianismo sin Eucaristía, no hay vida espiritual sin incorporación al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y vivir allá, convivir con todos los feligreses, con la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, con los ángeles, el mundo visible e invisible, como decimos en el credo, todos alrededor del Cordero de Dios. Esa es la Iglesia por la cual Cristo ha dado su vida, por la cual nosotros nos santificamos y iluminamos nuestra vida. Muchas gracias, Sayedna. Dice una santa, Teresa de Jesús: con Él todo, sin Él nada. Y dice también: si tú quieres, yo quiero; si no quieres, no quiero. Ténganos en sus oraciones. Y la invitación le estoy esperando para la comida. Vamos, ya quedamos. Claro que a comida árabe. Y luego ya está la invitación. Yo le espero en mi casa para que sepa usted dónde vive. Claro que sí. Muchísimas gracias por todo. Y sería mucho pedirle, gracias a Yedna, gracias a usted, una bendición. Claro que sí. Nosotros el día 6 de enero celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, como la Iglesia Católica le llamamos la fiesta de Epifanía, y en la cual invocamos la Santa Trinidad para que bendiga nuestra vida, y rezamos y decimos: al bautizarte, oh Señor, en el Jordán, se manifestó la adoración a la Trinidad, pues la voz del Padre dio testimonio de ti, nombrándote su Hijo amado, y el Espíritu en forma de paloma confirmó la certeza de la palabra. Tú que te has revelado, iluminado al mundo, oh Cristo Dios, ilumina nuestras almas. Amén. Amén. Muchas gracias a Yedna, y gracias por su elocuencia, y gracias por compartir con nosotros su conocimiento y también estas profundas reflexiones en torno a la Eucaristía, particularmente al Santísimo Sacramento. Para nuestro amable público, le recuerdo que en la Iglesia Católica Romana tenemos una celebración con rango de solemnidad que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Le llamamos Corpus Christi, y que encuentra sus orígenes ya desde hace varios siglos, desde 1208. Por ahora hago una pausa. Al volver profundizaremos en esto. ¿Cómo es que tienen origen las procesiones con el Santísimo a partir de la solemnidad de Corpus Christi? Volvemos con esto después de una pausa. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Continuamos en más de estos servicios informativos de Ver y Creer. Ahora, como le había dicho, platicarle a usted, darle a conocer el origen de la solemnidad de Corpus Christi y también el origen de las procesiones por las calles con el Santísimo Sacramento, que son ambas una manera más de adorar a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. En esto consisten. El Código de Derecho Canónico establece en su capítulo 2, numeral 944, que como testimonio público de veneración a la Santísima Eucaristía, donde pueda hacerse a juicio del obispo diocesano, téngase una procesión por las calles, sobre todo en la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Corresponde al obispo diocesano
dar normas sobre las procesiones mediante las cuales se provea a la participación en ellas y a su decoro. La solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo encuentran sus orígenes en el año 1208, cuando Santa Juliana de Cornillón promovió la idea de celebrar una festividad en honor a Cristo presente en la Eucaristía, festividad que se celebró por primera vez en 1246 en la diócesis de Lieja, Bélgica. En 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad de Bolsena, Italia, al partir la hostia consagrada brotó sangre, según la tradición, en un milagro eucarístico que impulsó el establecimiento de la solemnidad del Corpus Christi, instituida el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV, mediante la bula Transisturus Hoc Mundo. En 1316, el Papa Juan XXII introdujo la octava con exposición del Santísimo Sacramento, y en 1447, el Papa Nicolás V procesionó por primera vez con el Santísimo Sacramento por las calles de Roma. Así que entonces el milagro de Bolsena da origen a la solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, un milagro ocurrido en el año 1263. Avanzamos, queridos amigos, y ahora le invito a conocer noticias ocurridas en el continente americano y en México, así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. La plataforma mexicana Red Familia denunció que una iniciativa legislativa en México busca criminalizar al personal médico, limitando la libertad de decidir y obstaculizando el libre ejercicio de la profesión. La iniciativa criticada por Red Familia fue aprobada en lo general por el Pleno de la Cámara de Diputados el 31 de octubre, con 304 votos a favor, 101 en contra y 13 abstenciones. El proyecto apunta a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud. Tras su aprobación, fue remitida para su análisis y debate en el Senado de México. En más de México, la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas pidió a la comunidad católica que se mantengan unidos en oración para que Dios cumpla su voluntad en su arzobispo, Monseñor Fabio Martínez Castilla, quien recientemente ha sido diagnosticado con un tumor cerebral. En un comunicado difundido, el padre José Luis Espinosa Hernández, vicario general de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, indicó que Monseñor Martínez Castilla fue diagnosticado con una crisis isquémica, lo que le ocasionó debilitamiento en su cuerpo, así como la pérdida del habla. Una estatua de la Virgen de Guadalupe quedó intacta en medio de la devastación causada por el huracán Otis, el cual golpeó la ciudad costera de Acapulco y otras zonas del estado mexicano de Guerrero con rachas de viento de hasta 330 kilómetros por hora. El paso del huracán de categoría 5 ha dejado al menos 46 fallecidos y graves daños en hoteles, casas y negocios en todo el estado. Un reportero de Azteca Noticias realizó un recorrido por la zona de la quebrada y observó que la imagen de la Virgen colocada en la gruta no había sufrido daños durante el paso del huracán Otis. Más de 7,000 personas han firmado una campaña lanzada a través de la plataforma Actívate, exigiendo a las autoridades una sanción ejemplar contra Jesús Osiel Baena Saucedo, quien se vistió como la Virgen María para una foto que difundió en sus redes sociales. Baena Saucedo, quien se define como magistrade y persona no binaria, trabaja en el Tribunal Electoral del Estado Mexicano de Aguascalientes. Liste para el aquelarre de esta noche y la que embruje quería verme virginal, pero eso no va conmigo. Esto escribió Baena Saucedo en sus redes sociales la mañana del 31 de octubre, acompañando una fotografía en la que imitaba a la Virgen. Se realizará en Medellín, Colombia,
el Congreso Mariano Nacional bajo el lema María, una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Camilo Gálvez, organizador del evento, expresó a la agencia Así Prensa que la Santísima Virgen siempre ha acompañado a Colombia en los momentos de más violencia. El evento se lleva a cabo en el auditorio del Colegio Betlemitas en el barrio de Laureles de Medellín y cuenta con la presencia de 10 ponentes expertos en temas marianos. Además, durante el evento también se pondrán a la venta artículos religiosos y libros católicos. En otras noticias, en la ciudad de León, en Guanajuato, el 5 de noviembre aproximadamente 22,000 personas se congregaron para participar en el tradicional Rosario Viviente, una expresión de fe en busca de la paz. En conversación con la agencia Así Prensa, el padre Roberto Guerrero Velázquez, director general de la iniciativa, indicó que la intención de este año fue reflexionar sobre el compromiso y la responsabilidad de cuidarnos juntos y de construir el tejido social para que la sociedad tenga paz, empezando por la paz personal y luego la paz familiar. El pasado domingo 5 de noviembre, la Iglesia Católica Ecuatoriana ofreció varias misas dominicales en sufragio por los bebés abortados y los niños que mueren sin bautismo. En el marco de esta propuesta, un grupo representativo de obispos de todo el país se reunieron en el Panteón Metropolitano de Guayaquil para celebrar la tradicional misa campal institucionalizada por la arquidiócesis local y la Junta de Beneficencia de la ciudad, que se realiza anualmente junto al pabellón de no nacidos del cementerio. En información procedente de Chile, le damos a conocer que, elaborado por académicos y estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se presentó el libro Mes de María 2023, Anunciar a Jesucristo caminando con María, dedicado al tiempo especial que en este país se celebra del 8 de noviembre al 8 de diciembre. El texto ha sido elaborado por pedido de la Comisión Nacional de Santuarios y Piedad Popular de la Conferencia Episcopal de Chile y fue presentado el 31 de octubre en la sede de la Universidad Chilena con la presencia de autoridades eclesiales y universitarias. Radio María Venezuela cumplió el pasado 1 de noviembre su 19º aniversario. Monseñor Tulio Ramírez, obispo de Guaranas y director de programación de la emisora, conversó con la agencia Así Prensa sobre este hito. A pesar de la precariedad, hemos transmitido constantemente, resaltó. La emisora radial católica tiene una misión evangelizadora y misionera en el país. Radio María tiene una responsabilidad con los más vulnerables, con las personas que no salen de casa, con los enfermos y con los privados de la libertad, para llevarles un mensaje de esperanza, de paz y fraterno a través de su programación, señaló. En Noticias de Colombia le informo que la Conferencia Episcopal del país pidió al grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional la liberación inmediata de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano del Liverpool de Inglaterra, Luis Díaz. Los obispos colombianos denuncian que en el país se vive una grave situación humanitaria, producto del accionar de grupos paramilitares, y rechazan de manera contundente los secuestros. Además, piden que prime el principio rector del valor de la vida y de la protección integral de la misma. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en América y México. Y hasta aquí termina la información. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Renuncia de las cosas. Luego de su encuentro con un hombre rico que se marchó contristado porque no quiso hacer lo que Jesús le indicó al decirle que sus bienes los repartiera entre los pobres, el Señor indicó a los suyos que entrar al reino de los cielos es difícil. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: «Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras.
Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: Para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. El Señor sabe que entrar en el reino no es fácil para quienes no han puesto su confianza en Él, y constató en su encuentro con aquel hombre rico la indisponibilidad que prevalece en algunos de abandonar la comodidad que les ofrecen sus propias seguridades, en lugar de situarse confiadamente en el hueco providente de la mano de Dios. Por su ambiente histórico y cultural, le sorprendió a los discípulos la aseveración de que entrar en el reino de Dios es difícil para quienes tienen riquezas, pues se daba por cierto que los ricos tenían asegurada la vida eterna. Pero Jesús advirtió lo incierto de esa conjetura y enseñó que entrar en el reino de Dios es difícil para todos. Durante los viajes en caravana se levantaban las tiendas en el desierto para cubrirse del sol agobiante y también para dormir por la noche. Los camellos, por temor, nunca entraban en la tienda y no cruzaban el ojo de la aguja, es decir, la puerta de la tienda, llamada así por su forma similar. Sin embargo, no era imposible que el camello lo hiciese. El Señor, que a nadie excluye, tampoco lo hace con los ricos. El relato no los rechaza. Son ellos quienes suelen alejarse debido a que no encuentran voluntad de desasirse de aquellas realidades en las que han puesto su confianza incondicional. Es difícil que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios, expresión que tampoco asegura que los pobres sí tienen asegurada la salvación solo por ser pobres. Hay ricos y pobres muy buenos que hacen el bien, y hay pobres y ricos muy malos que hacen el mal. Es difícil entrar en el reino de Dios, tanto para los ricos como para los pobres, pues no es la riqueza ni la pobreza lo que asegura la salvación. Con la conjetura de que solo los ricos se salvarían, los discípulos le preguntaron al Señor razonadamente quién entonces se podría salvar. Pues si para los ricos sería difícil, para quienes no lo son sería imposible. En respuesta, Jesús les enseñó que lo que es imposible para los hombres no lo es para Dios, porque todo es posible para Dios. En sus dichos de luz y amor, San Juan de la Cruz invita a reflexionar en la renuncia. Persevera en el olvido de todas las cosas, que si de obligación no te incumben, más agradarás a Dios en saberte guardar y perfeccionar a ti mismo que en granjearlas todas juntas. Porque, ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si deja perder su alma? En efecto, es difícil entrar al reino de Dios si se desatiende el estado del alma, que es eterna, en atención a las cosas del mundo que son efímeras, y si se carece de la valentía de ser humilde en vez de ser arrogante, pues la salvación es un don que Dios da a quienes lo aman. El camino de la humildad no es el camino de la renuncia, sino de la valentía. No es un fracaso, sino una victoria del amor sobre el egoísmo y la gracia sobre el pecado. Para volver a Dios, más que deshacerse de las cosas, habrá que desasirse de ellas para no estar asido a lo que se tiene, como también expresa San Juan de la Cruz en su suma de perfección. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. De entre los apóstoles, Pedro comprendió la enseñanza de Jesús y aprovechó el momento para hacerle notar que ellos, el grupo de sus apóstoles, que no como aquel hombre rico, ellos sí habían dejado todo para seguirlo. Y hasta aquí el editorial. Renuncia de las cosas, Marisa. O sea, dejar lo menos por lo más. Claro. Y dejar lo menos por lo más que es Dios es ganancia. Entonces, es ganancia buscar a Dios. Por eso, renunciar a los bienes que son temporales y que son efímeros y buscar el bien mayor que es Dios. Bueno, con eso terminamos. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Gracias por el favor de su atención. Le hemos acompañado en la operación técnica Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Le deseamos que tenga usted una buena semana,
Yo le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Hasta luego y nos escuchamos la próxima semana. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.